Voy a compartir con ustedes el tema sobre, ajustes razonables, una respuesta concreta a la educación inclusiva de estudiantes con discapacidad visual. Un tema muy importante porque no podemos hablar de educación inclusiva pensando que solamente dejar entrar a la persona con discapacidad a una escuela común y basta con eso. Esperamos mucho más. El fin importante, lo más importante de la escuela es que todos podamos aprender en igualdad, equiparación de oportunidades. Y es que este es el tema que quiero compartir con ustedes la parte de la tarde del día de hoy. E inicio con este pensamiento. No se trata de tener derecho a ser iguales, sino de tener igual derecho a ser diferente. Aprovecho el momento para aclarar, siempre que tengo la oportunidad lo hago. Hemos crecido con un mensaje equivocado, donde nos han dicho desde que somos pequeños que todos somos iguales. Creo que tenemos que empezar a cambiar ese discurso porque eso no es cierto. En lo único que somos iguales es que somos diferentes. Y cuando aprendamos a reconocer las diferencias y a aceptarlas, nosotros ya vamos a dejar de hablar de educación inclusiva y vamos a hablar de convivencia, donde nadie te mire mal porque tengas una condición de discapacidad, porque tengas una situación diferente en términos de origen étnico. Entonces, es importante eso. Empecemos por corregir el discurso. Todos somos diferentes. En lo único que somos iguales es en eso, en la diferencia. Bien. La educación inclusiva no diríamos que es de tan vieja data como lo es la educación especial. Y como esta tarde yo voy a hablar sobre la educación inclusiva de las personas con discapacidad, no puedo dejar de mencionar los hechos que abonaron el terreno para lo que estamos viviendo en el día de hoy. Desde 1784, cuando un visionario francés llamado Valentin Haüy decidió fundar la primera institución de carácter educativo en el mundo para personas con discapacidad visual, hemos venido luchando por el derecho de las personas con ceguera y baja visión a educarse. O sea, un derecho que es inalienable. Nadie le puede coartar la oportunidad a ninguna persona de tener acceso a la educación. ¿Y por qué? Porque la educación es un bien público que nos pertenece a todos. Entonces, este visionario francés llamado Valentin Haüy, que no tenía ceguera, que no tenía nada que ver con personas ciegas, pensó en ese entonces, 1784, las personas ciegas pueden aprender y sorprendió al mundo. ¿Sí? Él y todas las personas que logró educar en este instituto sorprendieron y hoy nos siguen sorprendiendo. Es importante también hablar de una breve evolución de la educación de las personas en general con discapacidad. Nosotros podemos nombrar 4 grandes etapas que hemos nosotros vivido. Sí, y digo hemos vivido porque, bueno, no tendré tal vez tantos años, pero tengo algo más que alguno de los presentes y tengo menos que alguno de los otros que están aquí con nosotros, pero hemos tenido la oportunidad de vivir 4 etapas, tal vez no tan severas como en la antigüedad, la exclusión, pero hemos podido ver cómo se excluye a las personas, cómo se les aparta. Pero bien, estas 4 etapas bien reconocidas son la de exclusión, segregación, integración e inclusión. ¿Sí? Hemos ido pasando por cada una de ellas. Cada país, como muestro en esta siguiente diapositiva, ha ido pasando por ellas a su ritmo, a su propio ritmo, según su realidad. Han estado por la etapa de la exclusión, algún tiempo que otros países, de hecho, algunos todavía pueden estar ejerciendo algunas, tipos de exclusiones sociales, educativas. Igualmente, algunos países pasaron y están todavía a nivel segregado, porque desde que usted tiene una escuela diferente, donde usted tiene todos los niños ciegos congregados ahí durante toda su escolaridad, nosotros no podemos hablar de inclusión, seguimos con una segregación. Igual la integración, que diríamos que fue el camino que poco a poco fue abriendo la trocha, ¿verdad? Y ahí empezamos a ver algunos cambios. Cada una de estas etapas ha tenido sus características, algunas diríamos positivas y otras no tan positivas, para no haber cosas, ¿verdad?, negativas, pero existieron y siguen existiendo. Y lo que nosotros deseamos es que aceleremos el ritmo
todos los países y más que nada los que estamos involucrados en la parte ejecutora para llegar a la inclusión, ¿sí? Pensando y repensando lo que realmente es la inclusión. ¿Sí? Dije al iniciar que la inclusión no es únicamente dejar entrar y darle un cupo en una escuela, en un salón a un niño ciego o con baja visión. Implica muchas otras cosas más que vamos a hablar brevemente esta tarde. Bien, no podemos hablar de educación inclusiva sin hacer un recorderis de que tenemos un marco legal suficiente en todos nuestros países que nos están garantizando ese derecho al acceso a la educación, a ese bien público por parte de todas las personas con discapacidad y en este caso las personas ciegas y con baja visión. Ya hay un marco legal que está garantizando y que ha apuntado hacia ese objetivo, que ellos puedan educarse con sus pares videntes sin ningún tipo de discriminación. Y partimos de la carta más importante, que es la Declaración de los Derechos Humanos, que desde 1948 indicaba que todos tenemos derecho a educarnos. ¿Sí? Eso no ha cambiado. Igualmente las constituciones de nuestros países. La gran mayoría de nuestros países ha hecho esfuerzos por modificar y actualizar la Carta Magna, ¿sí? El instrumento legal más grande de un país, que es la Constitución política. Y la mayoría de los países también ha hecho modificaciones que apuntan hacia lograr una educación para todos y con todos. Pero ahora vamos a hablar qué ha pasado, ¿no? Las declaraciones internacionales. Sí, una importantísima, la cual todos los países o la gran mayoría de los países de la región la han adoptado, que es la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, aprobada en el año 2006. Miren cuántos años han pasado. Las leyes orgánicas en materia de educación, ¿sí? Las leyes orgánicas de nuestro país también se han actualizado y hay países que han creado leyes, normas, declaraciones del país. ¿Pero qué ha pasado? ¿Por qué si tenemos un marco legal tan vasto, con un buen soporte en materia legislativa, legal, declaraciones, decretos que han firmado presidentes, que han firmado diputados, declaraciones internacionales, todavía seguimos, los que estamos en la parte operativa, viendo que se excluyen a los niños, viendo que el propio Estado firmante de un documento no cumple con lo que dice el mandato, como es proveer de recursos a las escuelas para que podamos llevar una educación inclusiva correcta? Porque, insisto, no basta con dejar entrar al niño ciego a un salón de clase. Esto requiere inversiones, requiere muchas otras cosas para que la inclusión sea una realidad, para que se pueda cristalizar y no tengamos más niños, aquí en Panamá decimos calentando banca, que es equivalente a decir que tenemos niños como florero en muchas escuelas. No queremos niños que estén ahí sentados sin niveles de participación. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que pasar del papel que lo aguanta todo, que el papel ya está escrito, debemos pasar a la parte operativa. Muchos países ya lo han venido haciendo, pero queremos que las buenas prácticas se multipliquen. Las buenas prácticas en materia de educación inclusiva para niños ciegos y con baja visión, países que han tenido mucho éxito, eso pueda multiplicarse, y no solamente en las cabeceras o en las ciudades, porque ese es otro tema. Tal vez hay países que se enorgullecen porque hay muchos niños ciegos, niños con baja visión exitosos. Eso está bien, pero cuando nos vamos a la parte rural, encontramos que no es la misma realidad. Y yo puedo dar testimonio de eso en muchos países de la región, incluyendo el mío. ¿Sí? ¿Hemos invertido? Sí, pero se ha quedado en los lugares donde hay acceso a muchas más cosas. Entonces, ¿qué debemos hacer? Bien. Debemos los profesores, como nos recomienda Wendy Neely, desde 2018 y desde 1998, que viene trabajando en el tema de educación inclusiva de la población con discapacidad, nos viene recomendando, que el subrayado es nuestro, que nosotros los profesores debemos ser capaces de implementar un currículum flexible. Pero ojo, no es algo que se dice, es algo que se hace. ¿Y cómo hacemos un currículum flexible? Eso nos toca a toda la comunidad
educativa, nos toca a todos los que estamos involucrados lograr la flexibilidad curricular a través de la incorporación de nuevas metodologías, de técnicas, de recursos, y que eso no solamente se extienda al momento en que damos la clase al niño ciego o a cualquier niño con discapacidad, sino que también al momento de la evaluación y de la promoción nosotros veamos tal flexibilidad curricular. Claro, siempre se habla del docente, pero es que nosotros somos la parte operacional. Nosotros somos los que tenemos que llevar, apoyados por el Estado, por los directores, debemos llevar esta ley muy bien escrita a que se haga una realidad. ¿Qué otras cosas nos indican que debemos hacer? Por ejemplo, los docentes, los profesores deben ser el modelo. ¿Cómo queremos cambiar una sociedad que discrimina, que aparta, que crea sobrenombres? Una sociedad que está acostumbrada a burlarse muchas veces de personas porque tienen una piel distinta, un credo diferente. Pues nosotros los docentes tenemos que cambiar y crear nuevos ciudadanos. Y siempre, repito, siempre somos nosotros los docentes porque somos la parte, el ente operativo. Somos los que vamos a llevar la letra a acción. Pero miren más abajo lo que indica esta cita, que el subrayado es nuestro también, donde indica que no lo podemos hacer solo. También los directores de escuela, los supervisores, o hay países donde se llaman inspectores, y en general el Estado debe sostener, debe acoplarse para que este proceso se lleve de una manera concreta. ¿Sí? Tenemos que recibir apoyo porque muchos docentes quieren apoyar al niño con discapacidad visual, lo están haciendo, pero muchas veces se sienten impotentes porque no tienen los recursos mínimos para poder entonces hacer una realidad lo que es la flexibilidad curricular. Bien. Resumiendo, las 3 diapositivas anteriores, debemos pasar de la letra que dice la ley y que dicen todos los autores y toda la experiencia que se ha tenido en diferentes países, vamos a pasar de la letra a la acción. La única forma de hacer concreta toda la normativa, todas las leyes y todo lo que ya sabemos se ha investigado, no hay otra forma que hacer la realidad, que es a través de los ajustes razonables, antes llamados adecuaciones curriculares. Todavía existe un dilema, y aprovecho este tiempo para un poco analizar esta situación. Existe un dilema si son lo mismo, si las adecuaciones curriculares, que si debemos llamarlo ajustes razonables. Miren, en educación, y más en educación especial y educación inclusiva, creo que nos hemos pasado décadas pensando en términos, pensando y discutiendo cómo suena más bonito o cómo suena menos peyorativo. Miren, no importa cómo llamemos las cosas, tenemos que actuar. Si hablamos de planificación, si hablamos de diseño universal de aprendizaje, miren, llevamos décadas, se lo digo por experiencia propia, sí, llevamos varias décadas discutiendo cómo llamarle a las cosas, pero no las hacemos. Llámese adecuación curricular o llámese ajuste razonable, es la única forma que nosotros tenemos para que todo lo que dice la ley y todo lo que dicen las letras escritas ya, el niño lo reciba, que vienen siendo todo ese proceso de acomodación para que él pueda aprender, para que un maestro deje de estar escribiendo en el tablero y guardar silencio cuando tiene un alumno ciego en su clase, ¿sí? Eso es ajuste razonable. Eso es ajuste razonable. Entonces, no importa cómo le llamemos, estamos esperando que lo hagan, que lo ejecuten, que empiecen a hacer lo que debemos hacer todos en equipo para que el niño con discapacidad visual reciba a lo que tiene derecho. Bien, los ajustes razonables no son más que adaptaciones o modificaciones que van a garantizar a las personas con discapacidad el ejercicio pleno de sus derechos. Antes hablábamos de igualdad, ¿sí? Igualdad sin equidad y equiparación de oportunidades no sirve, ¿sí? Y aquí lo vemos en esta imagen que se ha hecho muy popular, hay varias. ¿De qué me vale tener igualdad, que el niño ciego esté en el mismo salón que sus vecinitos que ven, si cuando está en el salón él no recibe equidad ni equiparación de oportunidades? Porque, repito, la maestra está copiando en el tablero, pero se queda calladita, olvidándose que ahí está ese alumno ciego que necesita escuchar su voz. Entonces, necesitamos que haya educación inclusiva, sí,
Que haya igualdad, sí, porque yo tengo derecho a ir a la escuela de mi barrio, aunque yo sea ciega, pero necesito equidad y equiparación de oportunidades. Y eso solamente se logra cuando hacemos los ajustes razonables, cuando hay dotación de recursos, cuando capacitamos a los maestros, cuando nosotros compartimos, los que somos de educación especial y educación regular, compartimos nuestros conocimientos por el bienestar de los alumnos con discapacidad visual. Hablemos un poco de las cifras, porque si seguimos pues compartiendo este tema sin hablar de las cifras, pensaríamos que todo anda muy bien. Recordemos que de acuerdo a los informes de la Organización Mundial de la Salud, muy recientemente, en el 2020, existen más de 285 millones de personas con discapacidad visual en el mundo. No son 4, 5. Existen muchas personas con discapacidad visual y el 90% de esas personas viven en países como el nuestro, los países como los que estamos aquí en la región, en vías de desarrollo. El 90% vive sobre todo en países de América Latina, Caribe, regiones de África, o sea, los países que tienen o distribuyen mal sus recursos. Entonces, es importante esta cifra, porque cada vez va a ir en aumento, porque también tenemos algunas dificultades o falencias en las campañas de prevención de problemas visuales. Cada vez vamos a tener más personas con discapacidad visual. Pero de todas estas personas, esos 285 millones específicamente, ¿cuántos hay en las Américas? ¿Cuántos hay en nuestra región? Pues según la Organización Panamericana de la Salud, hay 26 millones de personas con algún grado de discapacidad visual en América. ¿Sí? En todas nuestras regiones, ya sean personas ciegas, personas con baja visión, son muchos. ¿Cuántos de ellos están teniendo acceso a la educación? ¿Cuántos de ellos están en educación inclusiva? ¿Cuántos saben braille? ¿Cuántos han podido llegar a la universidad y tener un empleo? De eso vamos a hablar en los minutos que nos restan. Bien, de esa gran cantidad de millones con discapacidad visual que hay en las Américas, ¿cuántos están en edad escolar? Bien, se estima que a nivel mundial y en las Américas, específicamente aquí en América, hay 19 millones de niños y adolescentes con discapacidad visual distribuidos en los diferentes países. Son bastantes niños que pueden tener ceguera, que pueden tener baja visión y que deberían estar teniendo acceso a la educación inclusiva. A educación especial, sí, ahora vamos a hablar un poquito sobre ella, porque entre más temprano esos bebés ciegos o con baja visión sean detectados y le brindemos educación especial y estimulación temprana, la educación inclusiva va a ser más temprana. Bien. ¿Cuál es la realidad que nosotros tenemos en nuestras regiones en cuanto a lo que es educación inclusiva? De cada 10 niños y jóvenes con discapacidad visual en edad escolar, los informes de inclusión internacional estiman que tan solo 4 se benefician de una educación inclusiva plena. ¿Y por qué está ocurriendo esto? ¿Por qué solo 4 de cada 10 niños con discapacidad visual están en procesos de educación inclusiva, están recibiendo servicios educativos en su comunidad? Porque persisten prácticas excluyentes en nuestra región y en muchas otras. ¿Cuáles son las prácticas excluyentes? El mantenimiento de escuelas de educación especial solo para niños y jóvenes ciegos. No quiero que se interprete que estoy diciendo que se cierren. Lo que no podemos nosotros mantener es un modelo donde un niño ciego o con baja visión haga toda su vida educativa de manera segregada y después pidamos en la universidad que lo dejen entrar. ¿Sí? Él tiene que participar de la educación inclusiva con sus pares. El mundo afuera es el real. Las escuelas de educación especial para niños ciegos y de baja visión sí son muy necesarias cuando ellos están pequeños para el desarrollo de todas esas habilidades y competencias que ellos necesitan para la educación inclusiva. Y de hecho, ellas se deben mantener, las escuelas de educación especial, para acompañar el proceso de educación inclusiva de esta población, para acompañarlos durante toda su travesía en la escuela regular o en la escuela común. Pero no podemos seguir sosteniendo modelos segregados, modelos donde están, entre comillas, según ellos, protegidos, haciendo
preescolar, básica y educación media. Créanme que todavía existen modelos de esta naturaleza y por eso las cifras, como ven, son tan bajas del proceso de educación inclusiva plena. Bien, la realidad, otra realidad que nosotros queremos aquí resaltar. Creo que con creces, la población con ceguera y baja visión ha demostrado a lo largo de mucho tiempo, las imágenes hablan por sí mismas, que ellos pueden lograr una educación con sus pares, que ellos pueden ser competitivos, que ellos pueden estudiar diferentes carreras. Desde Luis Braille, que fue el creador del sistema Braille, un genio, se le considera un genio, que hasta la actualidad, todos los países, sin importar el idioma, las personas ciegas pueden escribir con 6 puntos en relieve. Y que hablar de Helen Keller y cada uno de los representantes que yo he puesto aquí, ¿sí? Han demostrado que pueden, pero muchos de ellos en sus autobiografías han podido relatar cómo algunos docentes pudieron abonar ese camino en la educación inclusiva de manera favorable y cómo otros intentaron desinflar un sueño que hemos tenido todos, los que vemos y los que no vemos, el sueño de lograr una carrera. Muchos han intentado desinflar esas ilusiones con maltrato, con falta de oportunidades, con ponerle obstáculos adicionales a su ceguera, ¿sí? Y creo que a través, por ejemplo, de las películas que ellos han podido filmar también, de sus libros, de sus autobiografías, pudiésemos ahondar mucho más. Si Andrea Bocelli le hubiese hecho caso a su profesor de música, jamás hubiese cantado. Y es uno de los mejores tenores de todos los tiempos. Igualmente, en la siguiente diapositiva hay otros testimonios más recientes, como por ejemplo Héctor Melero, que es el primer fiscal ciego en el mundo, ya hay 2 fiscales ciegos, y que tuvo que hacer exámenes de oposición para ganarse una posición y ser fiscal en el órgano de justicia en España, y pues le costó. Ojalá pudiesen leer todo lo que él ha podido compartir de esa experiencia cuando era estudiante de Derecho, cuando había profesores que lo alentaban y otros le decían que jamás iba a litigar. Tú jamás vas a poder litigar. O sea, no vas a poder estar en un juicio. Y hoy día es un fiscal y que tuvo que competir por la plaza de fiscal con cientos de personas, cientos de abogados videntes, y él se ganó con méritos esa posición. Igualmente, personas que se han dedicado a la política, a las letras, aquí vemos un diputado mexicano, y pues ya se les está viendo incursionar en otras áreas, porque a veces se piensa que solo pueden ser cantantes, ¿no? O solo pueden ser abogados. Hay muchas áreas que ellos pueden incursionar. Y todo esto ha sido gracias al esfuerzo de ellos, de sus familias y de docentes como muchos de los que están aquí, porque si ustedes no tuvieran vocación, no estarían esta tarde acompañándonos. Muchos docentes como ustedes que están buscando cómo hacer realidad la educación inclusiva, de los alumnos con alguna condición de discapacidad, pues esos docentes los apoyaron, ¿sí? No pudieron aquellos que le hablaban negativamente, no pudieron. Entonces ellos triunfaron. Queremos que más personas con discapacidad visual puedan llegar a estos niveles. En muchos países, como mencionaba hace un instante, todavía persisten diferentes formas de exclusión hacia la persona con discapacidad visual que intenta estar en una escuela común. ¿Cuáles son esas formas de exclusión que todavía nosotros podemos encontrar en muchos de nuestros países? Privación del derecho a la educación. Sí, todavía hay privación. Para el que vive en la ciudad, tal vez les sonará un poco sorprendente, pero aún en la ciudad existen niños que no van a la escuela, niños ciegos y con baja visión, ya sea porque la propia familia le coarta el derecho o porque la escuela más cercana le dice que ahí no pueden ir niños ciegos, que ahí todos los niños que asisten son niños videntes. Entonces, eso es una privación del derecho a la educación. ¿Y qué hablar de las áreas más apartadas y rurales? Y todavía tenemos niños, muchos niños con y sin discapacidad que no tienen acceso a la escuela. Otra forma o práctica de exclusión es el confinamiento de los niños ciegos y con baja visión en escuelas de educación especial durante toda su escolaridad. Vuelvo y resalto, creo en la educación especial, pero ya hay que concebirla como un servicio
¿sí? No como un sistema paralelo. La educación especial de los niños ciegos y de baja visión en escuelas especiales tiene que ser en las primeras etapas de su vida, cuando nacen con la discapacidad visual, ellos van a ser atendidos tempranamente. Pero una vez que hemos logrado que ellos desarrollen esas competencias, esas habilidades, esas herramientas, debemos lograr una educación inclusiva lo más temprano posible. No más escuelas donde ellos estén segregados, donde les creamos un mundo donde todo es táctil, donde todo está adaptado. Eso está bien para los niños pequeños, pero ellos tienen que ir al mundo real. El mundo real está allá afuera. Entonces debemos transformar. ¿Cómo concebimos la educación especial? Es un servicio de acompañamiento, un servicio cuando ellos nacen con la condición, pero una vez que ellos están en el proceso de educación inclusiva, se debe transformar en un acompañamiento donde ellos estén, en la escuela que ellos estén, en la escuela común. Igualmente, vemos que hay inclusión muchas veces, entre comillas, por cumplir con un mandato, ¿sí? No quiero generalizar, pero sigue ocurriendo constantemente, donde se le brinda la oportunidad de estar en la escuela, se le da el cupo, como decimos, la matrícula, ¿cómo no? Para evitarme problemas, lo dejo ingresar, pero hasta ahí. La escuela no tiene una dinámica para responder a las necesidades de ese niño ciego o de ese niño con baja visión. Simplemente el niño está en el aula y lo pongo aquí en amarillo, el niño está en el aula, pero no está. Eso no es educación inclusiva. Estar ahí simplemente ocupando un sitio o que me den información a medias no me hace partícipe de un proceso. Entonces, estas formas de exclusión del niño y joven con discapacidad visual en las escuelas ordinarias o comunes, nosotros tenemos que subsanarlo para tener un modelo diferente donde todos participemos. Quitarnos de la cabeza, porque todavía hay quienes piensan que la educación inclusiva es un trabajo extra para el maestro regular. No, si nosotros hacemos una planificación robusta, si nosotros buscamos técnicas, estrategias, materiales, porque somos docentes activos, novedosos, nosotros no tenemos más trabajo, al contrario, vamos a tener una clase activa, participativa. Entonces hay quienes todavía siguen diciendo, yo no quiero niños ciegos en mi aula, porque entonces eso me va a quitar tiempo que debo dedicarle a los demás niños. No es cierto. Bien. El éxito del proceso de educación inclusiva de la población con ceguera y baja visión está condicionado al control de una serie de variables, ¿sí? No nos llamemos engaño. Yo no quiero decirles que es todo color de rosa, no. La escuela debe tener una dinámica, debemos tener el control de una serie de factores para que esto se dé de manera exitosa. Yo no creo una inclusión social. El fin para lo que se creó la escuela es educar. Si el niño no está aprendiendo, no estamos haciendo educación inclusiva. No, al menos se está socializando. No, usted socializa, usted se incluye socialmente cuando tu propia madre y padre te llevan a la iglesia, al culto. Yo socializo cuando mi mamá me lleva al supermercado, cuando los vecinos me invitan a un cumpleaños. Y también lo hago en la escuela, al recreo con mis amigos. Pero el fin primordial de la escuela es aprender. Y si nosotros estamos viendo que en ese proceso de educación inclusiva, en vez de ganar, el niño ciego está perdiendo, no hay tal proceso de educación inclusiva. No hay. Simplemente él está, pero no está en el aula. ¿Cuáles son las variables que nosotros tenemos que controlar? Nosotros tenemos que controlar muchos aspectos, cosas que son muy importantes, tales como debemos lograr que el niño pronto nazca, si es que nace con la ceguera o con la baja visión, sea detectado tempranamente para así brindarle todo un servicio de educación especial, de estimulación temprana, para que logre su desarrollo sensorial, para que aprenda sistema braille, lo podamos alfabetizar, para que ese niño camine a la edad que debe caminar, ese bebé ciego logre caminar, para que aprenda a usar el bastón y así una serie de mecanismos compensatorios que van a ser la garantía de una inclusión temprana, ¿sí?
Eso es un factor que tenemos que controlar. En todos nuestros países, entre más temprano detectemos la discapacidad visual, nosotros vamos a poder incluir más temprano, el niño va a ir con más herramientas y habilidades y vamos a tener mayores niveles de éxito. ¿Cómo hemos hecho acá? Porque pues puedo contarle la realidad panameña. En Panamá hemos logrado que se haga un tamizaje visual y auditivo desde que el niño nace. ¿Sí? Eso nos ha traído muy buenos resultados. Se están detectando los bebés con problemas visuales, los recién nacidos y los bebés con discapacidad auditiva súper temprano. Esta ley del tamizaje pues ya tiene varios años. Todavía se está tratando de que más hospitales, tanto públicos como privados, tengan todos los equipos para poder hacer este tamizaje. Los bebés se les hacen las pruebas auditivas y visuales desde que están días pequeñitos, desde que nacen, y 15 días después se les da un seguimiento para detectar si hay alguna problemática. Otro aspecto muy favorable que hemos logrado aquí, y sé que varios países también lo tienen, es el tamizaje visual y auditivo antes de iniciar la educación preescolar. Antes de ir al jardín de infantes, se exige que los papás vuelvan a hacer una prueba visual, vuelvan a hacer una prueba auditiva, para detectar si hay alguna situación que podemos ir trabajando antes que llegue la lectura y la escritura. Reconozco que no se ha podido 100% lograr en todos los preescolares que el niño llegue con estas pruebas, porque el mismo sistema de salud todavía le falta incorporar más personal y más equipo, pero ya está abonado el terreno y pues nos ha traído grandes beneficios. Bien, ¿por qué es tan importante que también el docente conozca, el docente tanto regular como especializado? Este es un factor que va a determinar el éxito del proceso de educación inclusiva. El docente debe conocer la causa de la condición de discapacidad visual del niño, del estudiante, del joven, conocer cómo se manifiesta. Hay quienes no les gusta hablar de diagnóstico, ¿sí? Hay quienes no les gusta, la palabra diagnóstico les suena a salud, no les gusta, bueno. Les repito, nos hemos pasado décadas, padres de familia, personas adultas con discapacidad, maestros peleando cómo suena más bonito. Pero señores, cuando nosotros vamos a trabajar con una población con discapacidad visual, yo tengo que saber cómo ve, cuánto ve, cuál es su diagnóstico funcional de la visión, porque en vez de ayudarlo, yo puedo estar cometiendo errores. Y se comete el error de llevarle al niño con baja visión al maestro regular y decirle, él tiene baja visión. ¿Qué interpreta enseguida el docente regular? Si tiene baja visión, lo voy a sentar adelante. Le voy a hacer unas letrotas. Voy a hacer una letra grande para que veas bien, porque el maestro tiene ánimo de ayudarlo. Y muchas veces el niño, dependiendo de su problema de visión, no necesita letras grandes. El niño no necesita que le pongan luz porque tiene fotofobia. Pero ¿quién le dice eso al maestro regular? ¿Sí? Por eso que el trabajo en equipo aquí de toda la comunidad educativa es muy importante. El maestro de educación especial tiene que dedicarse a esa labor de compartir la información con sus pares, los docentes comunes, ¿sí? Tenemos que trabajar todos juntos para que el maestro regular también se sienta acompañado y nosotros también. O sea, aquí no es que el maestro especial está por encima y el maestro regular no. Somos un equipo y tenemos que intercambiar información. Entonces, la información visual del alumno es muy, muy importante. No es que me lo dejen aquí y nadie me diga cómo ve y cuánto ve. Es muy importante porque las ayudas que el maestro regular o el maestro del salón ordinario va a elaborar tienen que responder a la necesidad visual del estudiante. Créanme que es más fácil, por decirlo de alguna manera, es más fácil lograr la educación inclusiva de un alumno ciego, que la gente comprenda más rápido cómo vamos a trabajar, que de un alumno con baja visión. Porque el alumno ciego ya yo sé que no ve, ok, no hay visión, y yo voy entonces a trabajar con la audición, voy a trabajar con el tacto, etc. Pero cuando yo estoy frente a un alumno con baja visión, ahí sí necesito mucha información, porque hay alumnos con baja visión que tienen problemas para el color, hay colores que no ven, hay colores que ven mejor, hay niños con baja visión que tienen problemas de campo visual,
otros tienen de agudeza visual. Entonces, es toda una complejidad que nos tenemos que conocer para poder hacer los ajustes razonables. Yo tengo que saber qué tamaño de letra Pedro ve mejor y qué tamaño de letra María ve mejor. Tal vez Pedro necesita 26, mientras María todavía ve bien una letra 18. ¿Eso quién me lo tiene que decir? Eso es un trabajo cooperativo entre todos los que formamos parte de la comunidad educativa, por el bien del estudiante. Bien, aquí con un ejemplo simple, quiero demostrárselo. Cuando suele llegar un alumno con baja visión al aula ordinaria o al aula común, si el maestro no ha sido bien informado, va a sentarlo adelante. Como tiene baja visión, él se imagina que al ser baja visión, lo tiene que sentar cerca a todo. Bien, eso va a funcionar con algunos niños, pero con otros no va a funcionar. Le va a estar causando un problema adicional. Le va a estar causando más obstáculos que el que ya él trae. ¿Sí? Obstáculos que él trae con su baja visión, yo le estoy añadiendo uno porque nadie me dijo a mí que los niños con visión tubular los tengo que sentar atrás. ¿Sí? Porque si él solamente ve por un huequito, entre más cerca esté del tablero, menos ve. Eso me lo tienen que decir. Porque yo no estudié, por ejemplo, el maestro de educación regular te va a decir, yo no estudié educación especial, puedo buscar información, pero quien estudió esto es el que trabaja con discapacidad visual. Igual va a pasar con los niños que tienen daño de retina, van a estar moviendo siempre su cabeza y el maestro regular lo regaña. Pedro, quédate quieto. Y el niño está moviendo la cabeza. Entonces, no es que la mueva porque quiere. El daño de retina agujereada lo obliga a él a mover la cabeza para hacer un movimiento compensatorio, armar la imagen. Entonces, esto me lo tiene que decir alguien. Si yo soy maestra regular, yo necesito ser informada. Yo voy a mandar esta presentación para que también se las compartan. De repente se ve llena de cosas, pero es la mejor forma sin que esto se interprete como una receta. Yo he querido tomar 3 situaciones distintas. Un niño con glaucoma, después vamos a ver otro con retinosis y otro con queratocono. Un niño con glaucoma, que es una patología incurable, progresiva y que generalmente lleva a la cera cuando se nace con el glaucoma. Son niños que van a tener episodios de dolor cuando el medicamento no hace efecto porque hay que subir la dosis. Eso lo tiene que saber un maestro regular. ¿Por qué lo tiene que saber? Porque a lo mejor hoy hay ejercicio de matemática, al niño le duele el ojo, le duele la cara. Alguien tiene que decírmelo. Entonces, esto es educación inclusiva, compartir la información por beneficio del estudiante. No se trata de que el maestro se convierta en oftalmólogo, no, pero tiene que saber que tal vez ese niño con glaucoma que hoy que está en 3er grado me puede leer del tablero, el otro año que va para 4º grado, resulta que el glaucoma avanzó y ya no lee del tablero. Entonces, toda esta información nosotros tenemos que compartirla entre todos, hacer lo que se llama el plan de desarrollo también individual. Hacemos un planeamiento, ¿sí? Un plan para todos, pero también tengo que conocer a la personita que tiene discapacidad visual. Este es el otro alumno. Una persona con retinosis pigmentosa también es incurable. Le da a los niños que están en la pubertad, nacen con ella, pero su infancia ven bien. Mire qué curioso, ellos ven bien toda su infancia. Nacieron con el problema, pero cuando llega la pubertad, cuando empieza el desarrollo, empiezan a aparecer los síntomas. Es incurable hasta ahora, no hay cura. Es evolutiva. ¿Y cuál es el destino final? Una ceguera. ¿Cómo funciona un niño visualmente con retinosis pigmentosa? Este niño va a tener problemas cuando hay penumbra. Por ejemplo, los días lluviosos o donde hay invierno, en algunas ciudades de ustedes hay invierno, cuando los días están opacos, este niño tiene muy mala visión.
se le llama ceguera nocturna. Empieza a tener problemas para los colores y resulta que yo lo mando a pintar algo y me lo pinta de todos los otros colores distintos a los que yo le dije. ¿Qué le estará pasando a Pedro? Y resulta que es que nadie me ha dicho que la retinosis pigmentosa trae consigo problemas para ver los colores. Eso me lo tiene que decir alguien. No basta con dejar al niño ciego sentado en mi salón. Yo necesito informarme porque yo lo quiero ayudar. De eso se trata. Igual, pues este niño va a necesitar iluminación. Cuando los días están opacos, usted le va a poner una luz indirecta. Si está lloviendo, él ve menos. Los días soleados ve un poquito mejor. Pero recuerden que el destino es, lamentablemente, por ahora y hasta que Dios lo permita, ahora mismo no hay cura. Otro caso representativo son los niños con queratocono y jóvenes con queratocono, donde el único tratamiento es unos lentes, por ahora, de contacto, para evitar que córnea, que es el lente que ven aquí, se desprenda. Eso es un paliativo. El único tratamiento que puede dar una cura es un trasplante de córnea de un cadáver, cadavérico, compatible y que mi cuerpo lo acepte. Pero mientras tanto eso no ocurra, los chicos con queratocono suelen tener dolores de cabeza. ¿Y por qué tienen dolores de cabeza? Miren cómo ve un niño con queratocono. Ve las imágenes dobles o triples. Y hoy hay examen de álgebra. Dolores de cabeza, porque hay crisis, hay momentos de crisis, hay momentos buenos. Entonces esto, aunque hay personas que les sigo insistiendo, no quieren hablar de esta temática porque dicen que eso le toca a los médicos, pues resulta que si a mí nadie me lo dice, voy a presionar al alumno con queratocono a que me lea esa lectura y en vez de ayudarlo yo le estoy ocasionando más problemas que los que ya él tiene. Con esos 3 ejemplos he querido sostener que nosotros como docentes y equipo, todo el equipo de apoyo, tenemos que unirnos en un solo haz de voluntades para que el beneficiado de todo este proceso sea el alumno ciego y con baja visión. ¿Qué ajustes razonables nosotros damos? Siempre que hablo de ajustes razonables o adecuación curricular, les insisto que esto no es una receta, ¿sí? Cada personita es distinta, cada maestro es diferente, cada escuela tiene su realidad. Esto no es hacer un pastel, pero el poder brindarle algunas orientaciones, algunas recomendaciones ayuda bastante, pero solamente conociendo la realidad del estudiante, de la escuela y de lo que hay en mi escuela, todo lo que hay aquí, yo entonces podré realizar mis propios ajustes. Bien, vamos con algunas recomendaciones. Eliminación de barreras, ¿sí? Las escuelas datan de muchos años, igual que acá. Hay escuelas muy antiguas que fueron construidas con cientos de barreras. Ojalá solo el problema fueran las barreras físicas. Las que nos cuesta más vencer son las barreras mentales de las personas. Pero si existen barreras físicas, tenemos que intentar modificarlas, intentar eliminar cualquier cosa que represente para todos los niños de la escuela, pero particularmente para el que tiene problemas de visión. ¿Sí? Eso incluye cualquier, diríamos, escalón roto. Escalones rotos o rajados pueden causarle un accidente a cualquier niño y maestro de la escuela. Pero para un niño ciego puede accidentarse y además de tener problemas visuales, puede tener otro tipo de problema después, o sea, ocasionado por un escalón que no hemos podido reparar. Igualmente, las señalizaciones braille. Miren, yo he ido a escuelas en muchas áreas de la región latinoamericana, ¿sí? He tenido esa oportunidad. Y he podido percibir en escuelas inclusivas y aún en escuelas de educación especial para niños con esta discapacidad, donde no hay un solo rótulo braille. Entonces, ¿de qué inclusión hablamos? Sí pego el rótulo de dirección para que los otros niños que ven puedan leer. Ay, pero que el niño ciego se entere como pueda. Si yo no coloco rotulación en sistema braille, yo no puedo hablar de educación inclusiva. Y no es que lo tenga que poner porque ahora yo tengo un alumno ciego. Es que todas las escuelas deben ser diseñadas, deben tener un diseño universal, una construcción. Todas las escuelas nuevas de esta época que se estén construyendo, no necesito saber si va a venir una persona ciega o una persona sorda. Yo debo colocar todas las normas universales de accesibilidad que se traducen en sistema braille, por ejemplo. Entonces,
Empecemos por la señalización. Hagan un recuento ahora mismo en su mente de escuelas donde hay niños ciegos, si todas están rotuladas o no. Claro, esto amerita una inversión, pero hay que hacerlo porque si no, no tenemos educación inclusiva. Disculpen, pero acá está cayendo una tormenta. Se resta. Bien, lo que mencionaba es que el mobiliario de las escuelas también tiene que ser el adecuado para todos los niños en general, pero para los niños ciegos y con baja visión en particular, la escuela que se dice ser inclusiva tiene que invertir en mobiliario adecuado. ¿Por qué? Porque la máquina Perkins, por ejemplo, que ellos utilizan, que la estamos viendo aquí en pantalla, pesa aproximadamente 10 libras. Si yo coloco esa máquina sobre una banca convencional, la va a voltear. ¿Cuánto cuesta una máquina Perkins? Puede costar entre 800 y $1000. Entonces, no es porque el niño ciego, ay, vamos a ponerle, hablan de inclusión, pero quieren mobiliario distinto. Tiene derecho al mobiliario distinto. Porque algunas veces también nos dicen, pero ¿por qué ustedes hablan de inclusión, pero quieren que gastemos en una mesa especial? Que use la de todos los demás niños. Entonces nos toca decirles el por qué. Si yo coloco la máquina Perkins sobre una banca convencional, se va a voltear, va a lastimar tal vez a algún niño y también se va a dañar. ¿Quién va a invertir nuevamente $1000 en comprarla? Igual los libros braille suelen ser voluminosos, enormes, grandes, gordos. El niño tiene, miren la posición de esta niña que está aquí. Ella está utilizando la máquina y está utilizando el abaco para hacer una operación matemática. ¿Ustedes creen que ella podría hacer eso en una banca convencional? No lo puede hacer. Entonces, cuando nos dicen esto de que por qué si queremos educación inclusiva estoy pidiendo especialidades, no son especialidades, es un derecho y lo estoy justificando con todo, con creces. O sea, el niño necesita tener libertad en sus brazos para leer el braille, para escribir con la máquina. Bien. Otros ajustes que recomendaríamos para personas ciegas, para estudiantes, reitero, no es una receta, pero deben tomar conciencia que deben trabajar más con el tacto y con la audición. Por ejemplo, las maquetas, en el caso de los docentes regulares dicen, pero ¿quién va a hacer eso? Eso es un trabajo extra para mí. Oiga, ¿y usted qué hace con el resto de los alumnos? Solo usa libros. Y estamos hablando de escuelas nuevas, estamos hablando de modernización de la educación y usted sigue todavía con el mismo libro y la misma lámina. Vamos a innovar, vamos a crear motivación. Aquí no, yo no le estoy diciendo que haga una maqueta para el alumno ciego y que los demás trabajen con otra cosa. No, vamos a hacer un solo recurso que motive toda mi clase. Entonces es muy importante tomar esto en cuenta porque los alumnos regulares, para no hablar de sin discapacidad, los alumnos regulares están cansados también de las láminas. Desde que usted lleva algo nuevo, una maqueta, un globo terráqueo con textura, ellos van a correr a ver usted qué trajo de nuevo. Porque ya ya puede predecir que usted va a venir con la misma lámina del año pasado y antepasado. Entonces, queremos también que el resto de los alumnos se sientan motivados. Y qué mejor que trabajar con maquetas, con materiales con diferentes texturas. Por ejemplo, otro ajuste es en el caso del tiempo. El factor tiempo para las personas con discapacidad visual es muy importante. No podemos exigir que un alumno ciego con baja visión resuelva un ejercicio en el mismo tiempo que un alumno vidente. Y eso tiene su porqué. El braille es más extenso la nomenclatura. Una página en tinta se convierte en 3 en braille. Los alumnos con baja visión
Mientras que un alumno vidente ya vio la operación, la vio rapidito, el alumno con baja visión que tiene perforación en su retina, el primero está haciendo, y disculpen, estoy haciendo el movimiento para que puedan comprender porque hay que darle más tiempo. Él está haciendo este movimiento que le va a tardar varios minutos saber qué operación está escrita. ¿Por qué? Porque él está armando la imagen. Razón por la cual él necesita este ajuste de tiempo. O usted le disminuye la cantidad de preguntas o usted le da más tiempo para hacer la prueba. Y vuelve y nos preguntan, ¿y por qué pelean por la inclusión si están pidiéndome ese ajuste? Porque tiene derecho, porque su discapacidad lo exige. O sea, tenemos que darle respuestas que podemos nosotros sostener científicamente en su situación visual. Algunos ajustes para baja visión. Algunos ajustes para baja visión serían tener también letreros en macrotipo, con buenos contrastes en cada aula, para que el niño con restos visuales que tiene afectada su visión también pueda informarse en la escuela regular. No dependa de otras personas para llegar de un lugar a otro, que él pueda ir leyendo. Buena iluminación, ubicación en el aula según su necesidad visual. Esto es importante. Yo he tenido, hace años, cuando todavía supervisaba, iba a las escuelas como directora que era de la escuela de niños ciegos. Cuando iba a las escuelas regulares, las maestras me decían que todos los días había pelea porque se peleaban la silla donde se sentaba X niño con baja visión. Y que los demás papás decían que por qué había que guardarle ese puesto. Entonces yo le decía a la maestra, usted tiene que explicarle a los demás papás y a los demás niños que ellos ven bien, que Juan necesita estar ahí porque es el único lugar del tablero donde él puede copiar. No es que Juan tenga corona, es que Juan tiene baja visión. Y entonces usted le va a explicar y hacemos dinámicas y empezamos a cambiar esas actitudes. Pero sí se necesita que el niño mantenga el lugar del aula donde él tiene mejor acceso a la cara de la maestra o maestro y al tablero. Utilizar, por ejemplo, ampliación de textos, macrotipo. Si la escuela cuenta con fotocopiadora, tratar de hacer ampliados los textos, utilizar esa fotocopiadora con un fin útil como es tirarle su ejercicio ampliado si lo necesita. Si tiene visión tubular no lo vamos a ampliar porque él puede ver la letra pequeña. Y cuidar lo que es la pintura de los salones, debe ser mate para baja visión. Aquí hay una lucha eterna, no sé si en sus países, con el tema de la pintura en las escuelas, siempre las pintan oscuras y eso no favorece a ningún niño, pero mucho menos al que tiene baja visión. Usted no puede pintar una escuela azul, los salones, no puede porque eso causa, ya el tema de la psicología del color se ha probado, pero en el caso de los niños, colores oscuros le produce fatiga visual. Entonces hay que hacer un cambio, trazar las letras con claridad, evitar exceso de adornos, evitar brillo en las superficies, promover el uso de las ayudas ópticas, no ópticas y modificaciones ambientales. Estos niños que están viendo ustedes aquí están usando atriles, lupas, tiposcopios, que es esto que está aquí, que le permite leer cada renglón. O sea, si el niño se le han recetado estas ayudas, usted como docente regular, motívelo a que las saque de la maleta. Saca tu lupa. Ellos no quieren sentirse diferentes y a veces los otros niños se pueden burlar. Y ahí es donde tenemos que hacer un trabajo, ¿verdad? De mucho trabajo con los niños para evitar ese tipo de burla, porque él necesita esa lupa. Bien. Por último, hablarles que no habría educación inclusiva si nosotros no hacemos ajustes razonables en uno de los aspectos que en el caso de las discapacidades sensoriales es el único puente entre el niño y el aprendizaje. Y ese puente se llama recurso educativo. Los recursos educativos deben ser también adaptados, deben permitir que el alumno aprenda con lo que le queda de visión, con lo que tiene, o si no ve nada, que pueda aprender tocando. Aquí yo ilustro esta diapositiva, aquí ven algunas de mis exalumnas, Catherine Nieto y otra de las muchachas, haciendo adaptaciones que después ellas van a ser capaces de recomendar a los maestros regulares. Ellas son estudiantes de educación especial, ya hoy día son educadoras, ahí están
pues haciendo una adaptación de recursos para luego enseñarle a los maestros, compartir con el resto de sus colegas cómo adaptar las maquetas, por ejemplo. Aquí tenemos otras exalumnas que han adaptado materiales para matemática, para ciencias, y les reitero, o sea, lo que yo deseo reiterar es que no se trata de hacer una cosa para cada alumno, es hacer una cosa bien hecha, que nos permita lograr la educación inclusiva hasta en los materiales, que todos los demás niños del salón puedan ir a tocar cómo puedo yo trabajar las fracciones. Necesito hacerlas concretas porque hay un niño ciego, pero el resto de los niños necesitan esa parte concreta. Entonces, por eso es tan importante que los recursos también sean ajustados. Acá tenemos otros ejemplos para trabajar ciencias naturales, estudios sociales, lo que es geografía, también de estudiantes de la Universidad Especializada de las Américas. Por ejemplo, este mapa fue adaptado por la estudiante Kimberly Banda hace poquitas 2 semanas para poder dar su clase en modelo, porque ellos no podrán trabajar colaborativamente en educación inclusiva si ellos no pueden adaptar los materiales. Entonces ella decidió adaptar este mapa, colocarle texturas a cada país y señalizaciones en sistema braille. Igual acá, estudiante Tatiana Arias, de este semestre que estamos cursando en este momento, donde ella dio una clase primero sobre la reproducción y las células sexuales humanas, y después habló de las células animales y vegetales. Miren qué lindo, es concreto, tiene braille y tiene texto, o sea que nos sirve para el alumno con visión, para el alumno con baja visión y el alumno que ve. Entonces, repito, no se trata de hacer 10 cosas distintas, sino hacer una cosa bien hecha. Otros recursos que han elaborado los estudiantes, por ejemplo, para matemática, asignatura que a todos les parece costar un poco más. Aquí tenemos la adaptación del material de geometría para poderlo dar a los alumnos ciegos. Y tenemos acá también, ¿verdad?, las figuras geométricas en tercera dimensión, como es el cono, el cilindro. Y por último, ya casi llegando al final, este videíto de unas exalumnas, ya son maestras, ellas sí ya son maestras y están en escuelas regulares, donde hay niños ciegos. Corre hasta quedar aquí en el útero, ahí reposa. Si tocas, eso es como un moco. Eso, tu parte reproductora femenina siempre está mojada, siempre tiene moco. Se llama enzima y se llama estrógeno también. Aquí reposa. Aquí, esto que está aquí, puedes tocar para abajo, es la vagina. ¿La sientes? Está suavecito. Sí, suave, pero tiene otra textura. Conclusiones. La población con discapacidad visual tiene un camino ya recorrido en materia de educación inclusiva, donde podemos ver evidencias de buenas prácticas, pero también de malas prácticas que tenemos que subsanar. ¿Sí? Siempre menciono que no es solo dejarlo entrar, sino darle la bienvenida a una escuela, a un salón de clase y hacer que participe. Esas son buenas prácticas. Igualmente, el proceso de detección temprana de la discapacidad visual es un aspecto prioritario, debido a que entre más temprano detectemos a los niños con problemas visuales, vamos a poder estimularlos para el desarrollo de todas esas herramientas y habilidades para que sean exitosos en la educación inclusiva. La dotación de recursos, materiales y equipos especializados no podemos posponerla. Yo no puedo hacer educación inclusiva de calidad si no se dotan de materiales y equipos mínimos. Nosotros no podemos hacer este proceso exitoso si el niño, el joven, no tiene materiales, si el maestro quiere pero no puede, porque no hay los suficientes recursos para poder hacer las adaptaciones. Hay algunas cosas que podemos adaptar y otras que definitivamente se tienen que comprar, que son equipos técnicos. Implementación permanente de capacitaciones para lo que son los ajustes y adaptaciones, los ajustes razonables, donde nosotros en las escuelas podamos compartir. Esto es un trabajo en equipo, hay que compartir, capacitar, convivir, para que entre más estemos informados, vamos a poder dar una mejor respuesta a los niños con discapacidad en general, pero en el caso que yo estoy hablando, a los niños ciegos y de baja visión, vamos a darles una educación inclusiva en igualdad, pero con equiparación de oportunidades. Finalizo
pues con esta frase, agradeciendo su atención. Es hora de reconocer que somos personas diferentes y que todos tenemos todos tenemos derecho a gozar de las mismas cosas, de la misma educación, de nuestros compañeros. O sea, nadie puede coartar el derecho a la educación porque, les repito, es un derecho o sea, que nadie te lo puede coartar porque desde que en la Constitución, la Declaración de los Derechos Humanos, se dice que toda persona tiene derecho a educarse, eso no exime a las personas ciegas ni con baja visión. Ellos primero son personas y después tienen la discapacidad visual. Entonces, empecemos por reconocer que todos somos diferentes. Cuando reconozcamos eso, podemos hablar de inclusión. Bueno, muchas gracias por su atención. Si tienen algún aporte, alguna pregunta, estamos pues aquí para servirles.